Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre marcha. Acuérdense que este es un foro. Tienen que entrar ustedes al foro y ahí reproducir la presentación. Y después vamos a tener una videoconferencia sobre las dudas que ustedes tengan sobre marcha. Aquí tenemos las dos fases de la marcha. La marcha, acuérdense que es diferentes formas para dividirla, para estudiarla, para evaluarla. Pero todos sabemos que hay dos fases siempre. La fase de estadio y la fase de balanceo. Ahora comenzamos con lo que es marcha. Primero, no hay que confundir qué es locomoción y qué es ambulación. Locomoción es una actividad del aparato motor relacionado con el desplazamiento de los segmentos del cuerpo humano. La ambulación también es un desplazamiento de los segmentos del cuerpo humano, sin embargo, necesita un soporte externo que permita paliar una deficiencia en el equilibrio. La marcha entonces es una locomoción bípeda alternante de los miembros inferiores y mantenimiento del equilibrio dinámico. Hay diferentes formas de subdividir o analizar la marcha. Aquí les voy a mostrar yo una forma sencilla de subdividirla para analizarla. La evaluación de la marcha entonces la podemos realizar a través de varios puntos. Podemos analizar o evaluar las características de la marcha, evaluar los componentes de la marcha, evaluar las determinantes de la marcha y evaluar las fases de la marcha. Acuérdense que para evaluar una marcha anormal, tienen que aprender primero qué es una marcha normal. Entonces, características de la marcha. Las características son aquellas partes o formas en que nosotros podemos evaluar la marcha, pero no la podemos medir. Es aquellas que usted ve en el paciente, pero eso no lo puede medir. Entonces, ¿qué es lo que mira en el paciente usted y que no lo puede medir a la hora que está caminando? Bueno, que la marcha sea rítmica, que lleve un compás. Segundo, que sea alternante, o sea, tiene una sucesión de movimientos segmentarios. Derecha, izquierda, no son dos derechas, dos izquierdas. Es alternante, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Tiene que ser fluida, o sea, no un paso, detenerse, sino que tiene que ser un paso tras otro, un paso tras otro. Eso se llama fluida. Bípeda quiere decir de que está con los dos pies. Ahora, si alguien tiene tres pies, entonces sería con tres pies, pero la mayoría de humanos tenemos dos pies. Entonces, sería bípeda porque está en dos pies. Ahora, puede ser, por ejemplo, en los niños, acuérdense, de 4 puntos. Entonces, esa no se considera una marcha bípeda, se llama de 4 puntos. Que sea un desplazamiento anterior, o sea, que la persona vaya hacia adelante, que es lo normal. Eso no quiere decir que nosotros no podemos ir para atrás, pero la marcha normal se considera que tiene un desplazamiento hacia adelante. Ahora, si usted está realizando un tipo de ejercicio, también puede tener un desplazamiento lateral o un desplazamiento posterior. Pero estamos hablando de una característica normal, de una marcha normal en un paciente que normalmente va caminando. Entonces el desplazamiento es anterior.
Por ejemplo, un paciente o una persona que está drogada, por ejemplo, o somnolienta, el desplazamiento de él probablemente no va a ser anterior. O que esté alcoholizada, probablemente no va a tener un desplazamiento anterior. Entonces, que tenga una línea de progresión, o sea, que vaya a un sentido definido de llegar, o sea, que tenga un punto, digamos, de partida, un punto de llegada. Eso se llama línea de progresión. Igual el ejemplo, un paciente con una enfermedad del cerebelo que tenga un problema de equilibrio, pues también tiene una línea de progresión que no es normal. O un paciente alcoholizado que tenga un control motor selectivo. ¿Qué quiere decir que tenga un control motor selectivo? Que los movimientos sean limpios, fluidos, que cuando va a realizar una flexión de cadera, como en la foto que está ahí, si va a realizar una flexión de cadera, que sea nada más una flexión de cadera, que no utilice músculos compensatorios. Y por último, que tenga una posición erguida. Esas son las características de una marcha normal. Otra forma de dividir o de analizar la marcha es a través de sus componentes. ¿Qué son los componentes de la marcha? Los componentes de la marcha son aquellas partes, digamos, en que usted puede dividir la marcha y que la puede medir. Y la puede medir sin necesidad de un laboratorio de marcha. Usted marca a su paciente en los pies, por ejemplo, y usted lo pone a caminar determinada distancia y usted puede encontrar todos los componentes de la marcha. Ahí tenemos varios componentes, por ejemplo, la cadencia. ¿Qué es la cadencia? El número de pasos que el paciente da por minuto. Usted lo tiene en su clínica o lo tiene en un espacio determinado, usted mide la distancia que va a recorrer, mide cuántos pasos hace en esa distancia y usted le va a calcular más o menos la cadencia del paciente. La anchura de paso, igual, usted tiene marcado al paciente de los pies con una tinta o con algún otro tipo de sustancia y lo pone a caminar y usted va a poder medirle una anchura de paso, que normalmente son de 5 a 10 centímetros. La altura del paso. Acuérdese que nosotros no arrastramos los pies, los elevamos y más o menos se calcula que elevamos los pies 5 centímetros para solventar el piso. Otro componente sería el ángulo del pie. Normalmente nosotros no tenemos un pie directamente hacia anterior, siempre hay una ligera desviación lateral o una rotación externa de cadera, digamos. Entonces el ángulo del pie se ha considerado que es de 6 a 7 grados. Eso igual, usted pone a caminar al paciente y marca, mide el ángulo y ahí mide cuántos grados tiene de desplazamiento lateral. La longitud de paso, igual, mide cuánto es de huella a huella y usted va a poder ver cuánto tiene de longitud de paso. Ahí tenemos dos, la longitud de paso, digamos, individual y la longitud de paso completo, que sería entre la distancia del mismo pie en la posición sedente y en la fase de estadio y hasta la próxima fase de estadio. Y por último está la base de sustentación, que está entre 5 y 10 centímetros. Después tenemos los determinantes de la marcha. Los determinantes de la marcha son aquellas partes que nosotros podemos analizar la marcha, pero que necesitamos definitivamente un laboratorio de marcha.
no lo podríamos hacer nosotros solo con ver a la paciente o al paciente, aunque nosotros podríamos inferir más o menos cuál es el desplazamiento que tienen los segmentos, pero no lo podemos medir exactamente. Entonces, estos determinantes sí necesitamos entonces un laboratorio de marcha. Así tenemos la rotación pélvica, que es el desplazamiento de la pelvis anterior-posterior a la hora que está caminando. Y esa rotación, algunos le dicen que son de 4 grados, otros que son de 5 grados, pero definitivamente necesitamos medirla y no la podemos medir solo poniendo a caminar a la paciente. La otra sería la inclinación pélvica. Igual, más o menos se ha considerado entre 4 y 5 grados, que es el movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, que la pelvis produce a la hora de caminar. Otro determinante que hay que tener el laboratorio de marcha es la flexión de la rodilla, que más o menos se considera que es entre 15 y 20 grados para lograr realizar una marcha fluida. Necesitamos también un laboratorio de marcha. El desplazamiento del centro de gravedad. Sabemos que el centro de gravedad se desplaza tanto superior, inferior como lateral, porque cuando nosotros caminamos no tenemos una marcha totalmente sin movimiento, sino que hay un bamboleo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Se considera que el desplazamiento vertical es de 2.5 centímetros y el desplazamiento del centro de gravedad lateral es de 4.5 centímetros. El último determinante es los vectores de rodilla, tobillo, pie, cadera, que para medir esos vectores igual necesitamos un laboratorio de marcha. Después tenemos lo que son las fases de la marcha, y ahí dividimos en fase de apoyo y fase de balanceo. Vamos a tener un foro sobre fases de la marcha porque hay diferentes clasificaciones, digamos, de las fases. Esta es la más sencilla, fase de apoyo, fase de balanceo. Y tenemos además las fuerzas ejercidas durante la marcha. Acordémonos de que cuando nosotros caminamos tenemos vectores de fuerza verticales, que son los de gravedad. Tenemos además fuerzas de reacción antero-posteriores, que en el caso de la marcha sería postero-anterior. Tendremos fuerzas medio-laterales a la hora que nosotros estamos caminando y además fuerzas de torsión. Esas son las fuerzas ejercidas durante la marcha. Las estructuras que intervienen en la marcha tenemos varias. Estas estructuras ustedes ya las conocen, aquí más o menos las tenemos resumidas. Y comenzamos. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros para realizar la marcha? Primero, huesos y articulaciones, o sea, el esqueleto, tanto axial como apendicular. Y esa es la función que nos da el esqueleto, una función de soporte. Después, para que nosotros nos movamos, por supuesto que necesitamos músculos, tendones. Entonces, otra estructura pues es el aparato muscular, el sistema muscular. Entonces, los músculos son los receptores y ejecutores de las órdenes cerebrales, o sea, las que nos dan la función de movimiento. La corteza cerebral, por supuesto, ahí acuérdense donde se produce toda la ejecución de los movimientos, las órdenes. Entonces, la función es dar las órdenes para que se realicen los movimientos. Las vías de sensibilidad profunda, que es donde nos transmiten la sensibilidad, o sea, para sentir que nosotros estamos caminando, si estamos caminando bien, necesitamos entonces la sensibilidad.
Ahí está la sensibilidad profunda. Tenemos también el sistema extrapiramidal. Y el extrapiramidal, acuérdense que nos da regulación de tono y regulación de las cincinesias. O sea, las cincinesias son los movimientos anormales. El cerebelo es el que nos controla también coordinación y tono. Y acuérdense que también nos da equilibrio. Y el aparato vestibular, que es el que nos da, además de equilibrio, también las sensaciones de la posición del cuerpo. Esas son las estructuras que intervienen en la marcha. Ahora, para realizar un estudio de marcha, acuérdense, vamos a tener una clase sobre el análisis observacional del paciente. Entonces necesitamos un análisis observacional, que sería un examen clínico de la postura, y hay que evaluarlo, una postura en el momento de la marcha y cuando esté en pasivo. Y además tenemos un análisis de la marcha propiamente de laboratorio, que es la cinética, ver cuántos son los grados, cuántos son los arcos, o sea, lo que es la matemática. La cinemática, que es más observacional, pero tiene que ver cómo se movilizan los segmentos. Una electromiografía para ver cuáles son los músculos que nos realizan esos movimientos, y el gasto cardíaco. Aquí tenemos una paciente que se está analizando la marcha a través de un sistema de presiones en un laboratorio de marcha. Los principales puntos de observación en la marcha tenemos entonces la cadencia, si es simétrica o es rítmica. Dolor, ¿dónde está el dolor? La zancada o el largo de paso, si es una zancada regular o es irregular. Los hombros, si están inclinados, si están hacia adelante, si están hacia atrás. El tronco, si hay una desviación cervical, una desviación dorsal, una desviación lumbar. Si hay una rotación. La pelvis, si hay una rotación anterior, una rotación posterior, si hay una inclinación, si hay una elevación. La rodilla, si hay una extensión de rodilla, una flexión de rodilla, si hay una estabilidad de la rodilla o una inestabilidad. El tobillo, si hay una dorsiflexión, una eversión, una inversión. El pie, si hay una excesiva caída del pie o elevación del talón. Y la base, si es estable o inestable. Aquí tenemos el ciclo de marcha, que como les digo lo vamos a analizar después. Y solo les voy a decir en esta parte que la fase de apoyo, el 60% es en el apoyo de talón, que da el 15%, el apoyo sobre lo plano, otro 15%, que es parte de la fase de apoyo, la fase postural intermedia, que da un 5%, y el impulso, que ocurre cuando el talón se eleva, y por último el despegue, que eso da el otro 25%. Y la fase de oscilación o balanceo es 40%. Entonces la fase de apoyo un 60%, la fase de balanceo o oscilación un 40%. Y ahí tenemos la aceleración propiamente dicha, es nada más un 4%. El balanceo medio es el que lleva la mayoría, que es el 32%. Y una desaceleración, que es el momento de entrar ya a la fase de apoyo, que da un 4%. El Rancho de los Amigos, que ha hecho una distribución diferente de la fase de apoyo y la fase de balanceo, pero que, como les digo, lo vamos a evaluar después. Y aquí tenemos una toma de la distribución del ciclo de la marcha según el Rancho de los Amigos, pero que se va a evaluar a posteriori. Y una muestra de los músculos, cómo se deben de estudiar en cada una de las fases, pero se hace a través de una electromiografía. Por último, decimos que
la marcha tiene que tener un gasto energético mínimo y más o menos se considera que es 0.8 calorías por minuto por kilogramo de peso. Eso quiere decir de que la marcha a usted puede estar caminando todo el día, entre comillas, y digamos no debería de tener mayor gasto energético, o sea, un sobreesfuerzo. Estamos hablando de una marcha fluida, sin ningún tipo de patología y que no esté haciendo un sobreesfuerzo en algún lugar plano. Bueno, espero que les haya servido.